Bueno, cuéntenme un poquito cómo anduvieron con la lectura, de que tenían que hacer un repaso de las funciones lineales y función cuadrática que vieron en el colegio. Yo les había subido el apunte, el material en el campus, había unos ejercicios por resolver. Que podemos corregir mañana si quieren en la clase presencial, pero bueno, más que nada me interesaba saber si habían entendido los ejemplos que están en el apunte, las definiciones. Por ahí hay alguien que lo tiene bastante fresco el tema y otros a lo mejor que no, antes que continuemos con los contenidos de funciones. Si hay algo que no se entendió, quieren que veamos, podemos aprovechar ahora. ¿Pudieron resolver los ejercicios de esos temas? Chicos, contesten como si tuvieran la capacidad de habla, como si fuéramos seres humanos que nos podemos comunicar. Hola, profe. Santiago, ¿pudiste resolver algo o no? A lo mejor no tuvieron tiempo, pero bueno, díganme a ver cómo van. Yo personalmente no tuve el tiempo para poder hacerlo. Ok, pero ¿pudiste leer la parte de función lineal y cuadrática? Sí, sí. Ok. ¿El resto pudieron leer más o menos como para estar en tema? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces continuamos. Y de todas maneras, todas las dudas que surjan las podemos ir charlando ahora o mañana en la presencialidad, ¿sí? Solo era por si alguien quería consultar algo específicamente ahora, ¿está bien? Pero mañana podemos ver todo lo que necesiten. Bien, entonces, voy a compartir pantalla, así vamos trabajando mejor. Si algo no se ve bien, no se escucha bien, me avisan, ¿sí? Porque por ahí yo lo veo mejor que lo que ven ustedes. Y voy a abrir también una pizarra, si necesitamos escribir cosas, nos va a resultar más fácil. Bien. ¿Se ve bien ahí, chicos, el apunte compartido? Sí, se ve bien. Sí, Bien, entonces, la parte que deben haber leído y el que no puede ponerse al día, era un repaso de los números reales, que es el mayor conjunto con el que nosotros vamos a trabajar, y entonces acá tenemos un repaso de subconjuntos. Y un poco sistema de referencia, tanto en la recta real como en el plano. Entonces acá, bueno, aparece la definición de función, que es lo más importante para empezar a recordar, y es que yo voy a tener dos conjuntos que se llaman A y B en este caso, inicialmente, que son no vacíos, es decir, que tienen algún elemento, y voy a tener una ley que los relaciona. Esa ley tiene que cumplir que a cada elemento del primer conjunto le corresponda un único elemento del segundo conjunto para poder hablar de función. Entonces, primero aparecieron unos ejemplos pequeños en diagramas de Venn, ¿sí? Y luego empieza a formalizar un poco
la idea de función representada en un sistema de ejes cartesianos ortogonal. Entonces empieza a hablar más formalmente de que al primer conjunto se lo llama dominio, y es para todos los valores de x, que la función tiene sentido, esa ley se puede aplicar. El codominio, que es siempre todo el conjunto de los números reales, y el conjunto imagen, que va a ser siempre un subconjunto del conjunto imagen. Bueno, aparecen ahí unos primeros ejercicios sencillos que, como les decía, si no tienen dudas hoy, los podemos ver mañana en clase presencial. Y bueno, repasa un poco esto de representar en un sistema de ejes cartesianos ortogonal, la idea de el eje X o el de las abscisas, el eje Y o el de las ordenadas, cómo son los cuadrantes, cómo hacer representaciones de puntos, todo eso que ustedes ya han trabajado en la escuela, y habla de la intersección con el eje X y de la intersección con el eje Y. Y después entonces aparecen unos ejemplos concretos de una función constante, de la función identidad, y siempre hablando de que cuando hablo de una función cualquiera, hablo del dominio, ¿sí? Porque si no sé dónde me voy a mover, voy a tener problemas para cualquier otra cosa que yo necesite trabajar de funciones, ¿sí? Bien, y de una función lineal cualquiera, ¿sí? Que puede tener una pendiente que no necesariamente es 1, ¿sí? Y una ordenada al origen que no necesariamente es 0. El caso de la función identidad es un caso particular de la función lineal, que se la suele llamar de la forma ax más b, o por ahí en la escuela la pudieron haber visto como mx más h, ¿sí? Bien, y hay varios ejemplos con distintas pendientes, una función partida que va haciendo trazos de funciones lineales, la función valor absoluto, que también está dentro de esos casos, y las funciones cuadráticas que ustedes vieron en el colegio, que pueden tener dos raíces reales distintas, dos raíces reales iguales o ninguna raíz real. Esto va a ser importante también que las puedan graficar, ¿sí? Que puedan encontrar sencillamente las raíces, no solo para análisis 1, sino para todo lo que se va a venir después de análisis 2, ¿sí? Entonces, bueno, hasta acá era la idea que tuvieran leído y resuelto los ejercicios, que los podemos corregir mañana, como les decía, y ahora vamos a empezar a hablar un poco entonces de otros conceptos que algunos habrán visto en el colegio y a lo mejor otros estén olvidados, pero bueno, tampoco son tan extraños. Y bueno, lo primero es que plantea cuándo se Profe, dice que una función... Sí, disculpe el acorde, sí, pero en el archivo que subieron al campus sí. no está la definición de funciones. Llega hasta representación en el eje y después se corta y pasa derecho a gráfica de funciones. Ah, a ver, vamos a mirar, gracias por avisarme. Igual el Algo ha campus ahora está pasado. caído, pero los archivos que tenemos nosotros no tienen la definición de funciones. Ah, ¿está caído en este momento? ¿Vos intentaste abrirlo? Está caído hace como hace 5 días, creo que desde el Ay, no 1 me de abril. digas. Sí. Desde la Ah, semana bueno. hasta, creo que desde la semana pasada que estaba caído. Ah, bueno. No, porque yo lo estuve usando, pero no ahora en estos últimos días. Sitio de mantenimiento, qué bien. Bueno. Eh, bueno, estoy pensando cómo podemos hacer. ¿Ustedes tienen algún grupo, chicos? Sí, de WhatsApp. ¿Cómo? Un grupo de WhatsApp tenemos. Bien. Que alguien me pase el correo de ustedes, yo le paso el material y después vos lo podés pasar al grupo de WhatsApp, porque para así ya lo tienen. Creo que ahí alguien lo pasó al grupo de WhatsApp. No sé dónde lo encontró, pero
pasaron uno por el No, grupo. pero está incompleto. Si no, No, me pero hay equivoco, uno, es el mismo. pasaron uno recién de 44 páginas. Ah, mira, ahí va. No sé si será No, ese. pero bueno, no se pasa en cualquier cosa, che. No, pero dice Eh, Magister Viviana de Agustín, Análisis Matemático 1. sí, pero a lo mejor es de 1810. Ah, bueno, está bien. ¿Me entendés? Claro, porque yo lo voy ayornando. Ahí paso el mail y enviamos ese. Por eso, pasame el mail ahora acá por el chat y así yo te mando completito y lo pueden tener para mañana. Espérate que me lo voy a anotar porque voy a cerrar todo y ya sé que me voy a olvidar. Aguanten un toque. Bueno, entonces hagamos así. Yo te mando, cuando terminemos la clase de hoy, te mando ya completo con lo de hoy, Fidel, para que vos lo pases a los chicos, ¿sabes? Bueno, Te va a llegar un correo de Viviana Dago, que es de Yahoo, o Dago, ¿sí? Cualquiera de los dos correos. Así mañana, bueno, una vez que se lo pasen, aunque sea lo tienen en el celu. Nadie me avisó nada que el campus no funcionaba. Que si no, hubiera buscado la mis papás forma. avisaron por el campus. No, me refiero al coordinador, alguien de la carrera, ¿no? A ver, que yo no haya leído. Pero, porque más que me extraña que ustedes digan que hace un tiempito que no anda. No, acá en el grupo nadie puso nada. Bueno. Cosas que pasan, chicos. Menos mal que me avisaron. Bueno, de esto que yo pasé así rápido, ¿se acuerdan algo de la escuela de funciones lineales y función cuadrática? Muy poco. Muy poco, bueno. Se van a tener que poner media pila porque la idea era que vieran esto la semana pasada. Pero bueno, podemos ir entonces como un poquito más despacio. Bien, entonces, como les decía, uno puede definir una función y ver si tiene ciertas características. Una característica es que una función puede ser par, impar o ninguna de las dos. Para que la función sea par, lo que tiene que cumplir es que cuando yo evalúo la función en un valor menos x, la función me devuelva el mismo valor para x, donde ese x está dentro del dominio de f. Y este simbolito significa para todo x perteneciente al dominio de f. No quiere decir que para dos valores que cumpla eso la función va a ser par, sino que cada vez que yo tomo un x y tomo el opuesto, las imágenes son iguales. Fíjense que en el dibujito tengo un x en el eje de las abscisas y su imagen, ¿sí?, sobre el eje y. Entonces acá tengo un punto que está en la gráfica de la función f. Cuando yo tome el opuesto de ese x, qué sé yo, si acá fuera 2, el opuesto sería menos 2, la imagen me devuelva el mismo valor de y.
Si yo para cada valor X de la derecha y su opuesto va pasando lo mismo, voy a decir que la función es par. Y gráficamente lo que veo es que hay una simetría respecto del eje Y. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, la pantalla fuera una hoja de papel y yo la doblara de tal manera que el pliegue quedara sobre el eje Y, esta ramita que está acá coincidiría con esta ramita que está acá como si yo tuviera un espejo. ¿Sí? Entonces, bueno, la cuestión es ¿cómo verifico yo que una función es par? Porque que pase para dos valores no quiere decir que sea par. Bueno, en ese caso lo que voy a tener que hacer es demostrar. ¿Qué quiere decir demostrar? Bueno, que si por ejemplo yo tengo la función que para todo valor de x me devuelve ese valor al cuadrado, ¿sí? ¿Qué dominio tiene esa función? ¿Qué quiere decir dominio? ¿Quiénes son todos los x que yo puedo tomar del conjunto de los números reales y elevarlos al cuadrado? Todos los reales. Claro, no tengo problema en tomar un positivo y elevarlo al cuadrado, tomar el 0 y elevarlo al cuadrado, tomar un negativo y elevarlo al cuadrado. Sé que el dominio de esta función es todos los reales. Bien, ¿se acuerdan cómo es la gráfica de la función x cuadrado? Una parábola. Una parábola, exactamente, que pasa por el 0, 0, ¿sí? Que para 1, ¿qué imagen me devuelve? El mismo 1, que para menos 1 me devuelve el 1, ¿sí? Para el valor 2, ¿cuánto me devuelve? 4. 4, ¿sí? Para el menos 2, También 4. también, ¿sí? Entonces acá estoy haciendo algunos puntitos y como ustedes dijeron, yo sé que esto lo tengo que unir con una curvita y se forma una gráfica que es una parábola. ¿Sí? Bueno, ahí a mí yo estoy dibujando con el mouse. Así que no me queda muy linda. Pareciera que es par. Bueno, ¿cómo lo demuestro? Bueno, con la definición. ¿Qué me dice la definición? Que f en menos x me tiene que dar igual a f en x y esto tiene que pasar para todo número real, me dijeron ustedes. Entonces, bueno, yo voy a decir, ¿qué hace la función cuando toma un valor de x? La ley de la función toma ese valor y lo eleva al cuadrado, ¿sí? Pero que sea negativo no cambia nada, porque menos 1 al cuadrado siempre me va a dar 1. Quiere decir que esto es lo mismo que hacer x al cuadrado. ¿Y esta quién es? La ley de la función. Y esto lo hace para cualquier x real, ¿sí? Entonces, no estoy diciendo solamente que f en 2 es igual a f en menos 2 y con eso digo que la función es par. No, porque a lo mejor cuando hago f en 3 no me da lo mismo que f en menos 3. Entonces, no lo puedo expresar con un ejemplo, pero sí lo puedo hacer de manera genérica, ¿sí? Y si yo tuviera la función x cuadrado más 4, ¿sí? Que lo que hace es sumar a las imágenes 4 unidades, es decir que voy a tener una parábola, pero en lugar de tener el vértice en el 0, 0, lo va a tener acá en el 0, 4,
¿sí? No pierde la paridad. Esas ramitas son simétricas respecto del eje Y. Pero ahora, ¿cómo lo demuestro? Y bueno, voy a tener que evaluar la función en menos X, aclarando quién es el dominio, y como sigue siendo una parábola, no va a tener problemas y el dominio sigue siendo los reales. Pero ahora, ¿qué pasa? A S menos X, ¿qué le hace la función? Y primero le suma, perdón, le hace el cuadrado y luego le suma 4. Pero resulta que hacer menos X o X al cuadrado es lo mismo, después sigo sumando 4, la ley no cambia, ¿y quién termina obteniendo? Lo mismo que F en X. Entonces, ¿qué puedo decir? Que esta función es par. ¿Y para qué me sirve decir que la función es par? Bueno, porque entonces lo que yo puedo hacer es graficarla en el primer cuadrante, ¿sí? Y luego por simetría graficarla en el segundo cuadrante. Entonces, ahora no le van a ver mucha utilidad, pero cuando veamos funciones un poco más complicadas, van a ver que dibujar en el primer cuadrante y copiar por simetría en el segundo me va a ser más sencilla hacer la gráfica de la función. ¿Sí? ¿Se entiende esto que estamos diciendo? Sí. Sí. Bien, en cambio, puede suceder que la función, en lugar de ser par, sea una función impar. Y para eso, también va a ser importante que primero mire el dominio de la función, que también plantee f en menos x, como lo hacíamos antes, pero ahora, en lugar de darme la misma imagen, ahora me da el valor opuesto de esa imagen. Entonces, fíjense en el dibujito. Yo tomo un valor de x, la función me devuelve una imagen. Cuando tomo el opuesto de x, en lugar de darme el mismo valor de f, ahora me da el opuesto. ¿Sí? Entonces, se dice que hay simetría, pero ahora esta simetría se llama respecto del origen. O que gira 180 grados. Es como pensar que yo a esta ramita de la derecha le hago la simetría respecto del eje Y, me queda acá y luego le hago respecto del eje X. Entonces, eso que antes estaba copiado acá arriba en el segundo cuadrante, ahora queda copiado en el tercer cuadrante. Bien, y acá va a pasar lo mismo. Si yo quiero demostrar que una función es impar, no lo puedo hacer para dos valores. Lo tengo que hacer de manera genérica. Entonces, un ejemplo muy común que se suele dar para la función impar es justamente la función x al cubo. En lugar de elevar al cuadrado, es elevar al cubo. ¿Sí? Entonces, esta función también tiene dominio todos los reales, porque yo puedo elevar al cubo cualquier número real positivo, cualquiera negativo y el 0. ¿Sí? Cuando yo hablo de la recta real, siempre hablo del 0, los positivos y los negativos. Entonces, ¿qué pasa? Dice la definición que arranque igual que antes, evaluando en el opuesto de x. ¿Y la ley qué hace? A S menos x lo eleva al cubo. ¿Sí? Entonces, cuando está elevando al cubo, ¿qué es lo que está haciendo? Está multiplicando menos x por menos x por menos x. ¿Sí? Lo está haciendo 3 veces. Ahora, menos por menos, y esto es menos x al cubo. ¿Y esta quién es? Es la ley de la f, o sea que me terminó dando menos f en x, la opuesta de f. Entonces, en ese caso, ¿qué dice la definición? Que la función f es impar. ¿Sí? Si yo quiero mirar la gráfica, no sé si se acuerdan la gráfica de la función x cubo. Ay, no la dibujé acá. La debo haber hecho más adelante. A ver, por acá debe andar. Y si no, la hacemos ahora en GeoGebra.
Vamos a hacerla acá. Así se ve más linda. Bien, fíjense que en 0 vale 0, en 1 me devuelve el 1, en 2 ya hace 2 por 2, 4, por 2, 8, ¿sí? Se me va para acá arriba. Y va aumentando cada vez más, porque está haciendo justamente, multiplicando cada número por sí mismo 3 veces. Y para las imágenes me va dando siempre los opuestos, ¿sí? Entonces estoy teniendo una curvita que de izquierda a derecha podríamos decir que va creciendo lentamente, ¿sí? O sea que fíjense que el conjunto imagen de esta es los reales, en cambio el conjunto imagen de la x cuadrado es los reales positivos sub 0, ¿sí? Si yo acá dibujo la x cuadrado, ¿sí? Fíjense que también me la hace ahí prolijita. A ver si ahí aumentamos un poquito. Fíjense que la imagen es los reales positivos sub 0, porque me queda del eje X para arriba. En cambio, para la X cubo, que también si quieren la podemos hacer en la misma, en el mismo dibujo, ¿sí? Fíjense cómo cambia, tiene como imagen todos los reales. ¿Sí? A pesar de tener el mismo dominio, tienen conjunto imagen totalmente diferente. Bien, entonces, y también pensemos que hay funciones que no son ni pares ni impares. De esas me doy cuenta cuando no veo simetría respecto del eje X y del origen de coordenadas. Entonces, por ejemplo, cualquier función lineal que no sea ni constante, ni que sea justo la identidad. Si yo acá hago, no sé, 2x más 1, esta que está acá, ¿sí? Fíjense que claramente no tiene simetría ni respecto del eje X ni respecto del origen. Si quieren, borramos esta para que... ¿Sí? Esta no es simétrica, claramente. ¿Y cómo lo podríamos pensar? Bueno, si yo lo quiero formalizar a la función 2x más 1, recuerden que el dominio para una función lineal también es los reales, para cualquiera, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bien. Entonces, yo empiezo analizando f en x, porque si me da lo mismo que la función es par, y si me da la opuesta es impar. Acá voy a hacer menos 2 por x, menos 2x, más 1. Ahora, ¿me dio lo mismo que la f? Y no, porque este tiene 2 y este es menos 2. ¿Y me dio lo mismo que la opuesta de la f? No, porque la opuesta de f es menos 2x menos 1. ¿Sí? Entonces acá hay una diferencia. Entonces, si no me dio igual a la f y tampoco me dio igual a la menos f, ¿qué quiere decir? Que esta función es una función, ¿sí? No deja de ser función, pero no es par ni tampoco impar. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la situación acá? Sí, profe. ¿Sí? Bien, perfecto. Mañana vamos a practicar más de estos ejercicios. Bueno, y el hecho de ser impar, acá tienen otro ejemplo, esta sí es impar,
ayuda a lo mismo que decíamos antes, a graficar, ¿sí? Porque si yo sé que es impar, otra vez, me vuelvo a concentrar en graficarla en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante la copio por simetría, ¿sí? Ahora, aparece algo importante, que es esto de que yo les decía que importa siempre el dominio. ¿Por qué? Porque si yo, vamos a cerrar esto, miro la función x cuadrado. En los reales, nosotros dijimos que la función es par, claramente. Ahora, si yo les digo que la ley de la función sigue siendo x cuadrado, pero les digo que la vamos a estudiar en el -1, 2, por ejemplo, y establezco yo el dominio, es decir, este es el enunciado que yo les doy, la ley sigue siendo lo mismo, pero cuando cambia el dominio, cambia algo muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que en -1 me devuelve como imagen el 1, que en 0 vale 0, que en 1 vale 1 y en 2 vale 4, me dijeron. Y después la gráfica le doy forma de parábola. Entonces, fíjense qué pasa gráficamente cuando yo grafico la función f, que ahora es parte de una parábola. ¿Puedo decir que esa función es par? Y si la simetría es una condición, no. ¿Cómo? Yo no le estoy poniendo condiciones, yo estoy mirando si es par, impar o ninguna de las dos cosas, digamos. ¿Cumple la definición de ser par? No. No. ¿De qué le faltaría? Le faltaría este pedazo de acá. ¿Está bien? Pero este pedazo de acá no lo tiene, porque no está en el dominio, ¿sí? Y yo no puedo cambiar mi enunciado. Entonces, fíjense la importancia de mirar el dominio en el que me dan la función. Ahora, esta claramente no es par. ¿En qué dominio podría ser par que no sea todos los reales? Menos 2, 2. Claro, en el -2, 2 sí sería par. ¿En qué otro? -1, 1. Bien, -1, 1. Y así podríamos dar varios ejemplos. ¿Qué tienen estos dominios que no tiene este? Simetría respecto al eje. ¿Respecto de quién? Al eje real. A la abscisa. Cuando yo pienso en el eje real, que nosotros decimos, ¿quiénes son importantes? Cuando hablamos de la recta real. Tengo el origen, los positivos y los negativos. Entonces, fíjense que el -1, 1, el -2, 2, y así podríamos seguir construyendo, son simétricos respecto de quién. De 0. Claro, respecto del origen. Entonces, cuando ustedes les digan, analicen si la función es par o impar, lo primero que tienen que mirar es si el dominio es simétrico. Porque si el dominio no es simétrico respecto del origen, no me pongo a evaluar f en -x, f en x, hacer la gráfica, no hago nada, porque ya no tiene chance. ¿Sí? Directamente puedo decir que la función no es simétrica respecto del dominio, perdón, no es simétrico respecto del origen y ya está. No va a ser ni par ni impar. ¿Sí? ¿Se entiende esto que estoy diciendo, chicos? Solo con indicar que es par o no par es
suficiente para justificar ¿Para justificar qué cosa? el- la gráfica, digamos. No entendí lo que quisiste decir. A ver si podés formular de nuevo la pregunta. O sea, lo que me refiero es cuando hay un enunciado así Sí, para graficar, por ejemplo, ¿es suficiente decir que no es par, por ejemplo, o que es par? pero no entiendo la relación que vos hacés entre par y impar y la gráfica. Perdón, profe, él creo que lo que quiere decir es que si hay Sí. un ejercicio donde dice Sí. indica si es par o no y justifica, él pregunta si No, con porque solo la decir, gráfica no tiene que ver, sino que tiene que ver con el dominio. Yo acá hice la gráfica para que ustedes pudieran visualizar la cuestión de la simetría. perfecto, y si tuviéramos que justificar que no es par, tenemos que decir de qué manera lo justificaríamos que no es par. Que acá, fíjate que directamente no puedo evaluar f en -2, porque el -2 no está en el dominio. Por eso tengo problemas en que el intervalo no es simétrico respecto del origen. No Entiendo, puedo entonces tomar, podemos justificarlo así, que no es simétrico con respecto al origen. claro, claro. No sé si el chico que estaba preguntando le quedó claro. Disculpame que yo no te entendía la pregunta. ¿Quién No, era el chico que preguntaba? Quedó- Patricio, ¿eso era lo que vos querías decir? Sí, exacto. Claro, Muchas gracias. vos podés hacer el dibujito para ayudarte, pero la clave sería que el dominio no es simétrico respecto del origen. ¿Se entiende? Entonces vos podés evaluar la función en 2, pero no podés evaluarla en -2, porque el -2 no está en el dominio. Perfecto. Sí, se ¿Sí? entiende. Bien, bárbaro. Gracias. Bueno, a ver qué más. Bien, otra cosa que va a ser importante es estudiar el crecimiento y el decrecimiento de una función, ¿sí? Por ahora estamos mirando como conceptos separados y después los vamos a ir uniendo y ustedes van a ir viendo para qué sirven, ¿sí? Por ahora como que estamos viendo las cosas medio como en chiquito, digamos. Entonces, bueno, acá aparece la definición de creciente en un intervalo. Piensen que dentro de los reales puedo pensar en un dominio más chico, ¿sí? Entonces dice, bueno, si yo tomo un X1, un valor, ¿sí? De X, del dominio, por supuesto, menor que otro, y las imágenes cumplen esa misma relación para dos valores cualesquiera que yo tome de ese intervalo, la función se dice creciente. Y acá hay una cuestión importante, y es que, por ejemplo, yo miro este primer dibujo. Yo digo, bueno, si tengo este X1, la imagen está por acá. Si tengo este X2, la imagen está por acá. Y veo que el X1 está a la izquierda del X2 y que f de X1 mantiene esa relación porque es más chiquito que el f de X2. Pero no lo miro solo para esos dos valores. Voy viendo que para cualesquiera dos valores, ¿sí? Vamos a llevarlo acá. Que si yo tomo este valor a la izquierda de este, la imagen de este es más chiquita que la imagen de este. Que si tomo este, que si tomo este valor de acá, la imagen me da más chiquita que este valor de acá. ¿Sí? Entonces, cuando yo me paro frente a la gráfica y miro
que los X se van haciendo cada vez más grandes y las imágenes también cada vez más grandes, acá estoy diciendo que la función es creciente. En cambio, si yo sigo con la misma cuestión de mirar en X de izquierda a derecha, cómo van creciendo los X sub I, pero las imágenes ahora se invierten y la imagen del primero es más grande que la imagen del segundo valor, esta función es decreciente. Fíjense que si ahora yo otra vez sigo pensando que me paré y estoy mirando de izquierda a derecha cómo van incrementándose los X, pero ahora la F no va para arriba, sino que la F, ¿qué hace? Va para abajo, ahora la función F es decreciente. ¿Sí? Yo miro qué pasa con las imágenes. Si las imágenes van aumentando, como en este caso que se van para arriba, o las imágenes van disminuyendo, que se van para abajo, como en este caso. Pero ¿en dónde lo miro? En el eje X. O sea, el intervalo de crecimiento, de decrecimiento, lo miro sobre X. De tal manera que si yo voy a la función X cuadrado, que la vimos hace un ratito, que tiene dominio todos los reales, ¿qué le pasa a esta función? Para los valores de X positivo, ¿qué hace la función? ¿Crece o decrece? Crece. Crece, porque fíjense que la ramita, ¿qué hace? Se va para arriba. ¿Sí? Ahora, para los valores de reales negativos, ¿sí? Cuando yo me muevo de izquierda a derecha, ¿qué hace la rama izquierda? Decrece. Decrece. ¿Sí? No importa que las imágenes me dan cada vez más grandes. ¿Sí? Yo sé que los X aumentan para allá. Los X van aumentando para allá. Pero fíjense que acá la parábola baja y acá la parábola sube. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir yo acá? Que acá la F es decreciente y voy a decir en dónde decrece. Entonces acá decrece en el menos infinito, 0 abierto. Y acá voy a decir que la F es creciente en el 0 más infinito. Y en el 0, que es donde cambia, donde no crece ni decrece, no voy a poner nada. Pueden encontrar bibliografía que les incluye en el 0 y entonces acá les hacen cerrado y acá también, ¿sí? O bibliografías donde no lo incluyen, porque no es interesante tampoco si lo incluyo o no lo incluyo, porque es justo donde cambia. Me interesa qué pasa en el resto del dominio. ¿Sí? Entonces, hay figuras, gráficas de funciones, es decir, una función puede ser siempre creciente, siempre decreciente, o puede tener partes donde crece y decrece. ¿Sí? Entonces, fíjense que la X cuadrado tiene una parte donde decrece y otra parte donde crece. Ahora, vamos a suponer que yo pienso en la gráfica de esta función lineal. ¿Esta función es creciente o decreciente? Creciente.
Creciente, porque cuando miro los X de izquierda a derecha, veo que la función se va para arriba. Pero si yo pienso en esta función, ¿crece o decrece? Decrece. Esta es decreciente siempre, ¿sí? O sea, la f es creciente en los reales y la g es decreciente en los reales. ¿Y qué tienen de distintivo las leyes? Para que una sea creciente y la otra sea decreciente. El símbolo que acompaña al número que multiplica a la X. Bien, ¿y cómo se llama ese valor? A ver si alguien se acuerda. Pendiente. Pendiente, la pendiente de la función. La pendiente tiene que ver con la inclinación de la recta. Entonces, las funciones que tienen pendiente positiva, ¿sí? Acá no importa que haya sido un 2 como en valor absoluto, digamos. 2, 4, 5, 5 medio. Cuando es positiva la pendiente, la función va a ser creciente. En cambio, cuando el coeficiente de x sea negativo, puede ser una fracción, ¿sí? No importa eso, pero cuando sea negativo, la función va a ser decreciente. Como les digo, las funciones lineales, salvo la función constante, son siempre crecientes o siempre decrecientes. Pero hay otras, como las parábolas, que tienen una parte en la que decrece y otra parte en la que crece. Importante tener en cuenta acá. Vamos a suponer que tengo, por un lado, la función f que sea la x cuadrado y otra función que sea x cuadrado más 4, habíamos dicho. Bien, estas dos funciones. La x cuadrado ya dijimos que crece en el 0 más infinito y decrece en el menos infinito 0. La función g, ¿cómo es respecto de su crecimiento o decrecimiento? Crece más rápido. Pero ¿dónde es creciente y dónde es decreciente? Igual que la otra función. O sea, decrece desde el menos infinito hasta... Hasta 4 en este caso. Claro. No, claro, la diferencia está en el que está en el punto 4, digamos. Y entonces, Decrece del menos infinito al 4 y empieza a crecer del 4 al infinito. Ah, no, porque, claro, sí. No, crece de 4 hasta infinito. ¿todo el mundo está de acuerdo con eso? Sí. ¿Con esto? Sí, decrece hasta el 4 y después crece. Bueno, les cuento que no. Entonces, cuidado con eso. Porque, ¿se acuerdan que yo dije hace un ratito que lo que me importa es los valores, donde los valores en X? Es cierto que yo miro qué va pasando con las imágenes, pero lo que me importa es la parte del dominio en donde crece y la parte del dominio en donde decrece. Entonces resulta que estas dos funciones crecen en el 0 más infinito y decrecen en el menos infinito 0. Las dos iguales. No importa que las imágenes me vayan dando más alto, porque a mí me interesa en qué dominio crecen y en qué dominio decrecen. Así que cuidado con eso porque es muy fácil, en lugar de mirar el eje X,
mirar el eje Y. Yo lo que tengo que mirar es el eje X. Porque dice para todo X1, X2 del dominio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Claro, sí, solo cambia la imagen, digamos. Sí, Claro, sí, o sea, tenemos cambia que la tener imagen en de la cuenta función. el eje Sí. de las X. Claro, o sea, es cierto que cambia la función, la gráfica y todo, ¿sí? Pero digamos, Pregunta. esta rama celeste decrece acá, en este intervalo. Y esta rama roja, o rosa, que me salió medio rosa, también decrece en el mismo intervalo. Entonces sigue siendo el menos infinito 0, porque lo que yo miro es el eje X. Y esta parte de la rama celeste crece a partir del 0 más infinito. Y esta parte de la rama rosa también sigue creciendo en ese mismo intervalo. Entonces, si bien cambió la imagen de la gráfica, no cambió el intervalo en donde crece. ¿Sí? Entonces, ojo, porque es cierto que es confuso. Pero es confuso si no tengo en claro la definición. ¿Me explico, chicos, la idea? Bien. Profe, entonces no hay una forma, o no se pide en general como si decrece o crece desde la Y, o sea, Claro, solamente... no, es desde el eje X. ¿En qué parte del dominio crece y en qué parte del dominio decrece? Eso es lo que le vas a pedir el ejercicio. Bien, todo esto lo vamos a ir practicando, chicos, no se asusten, ¿no? Lo están viendo por primera vez y es lógico que se confunda esta cuestión del dominio con la imagen, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, entonces, nosotros estuvimos viendo un poquito utilizando las gráficas, ¿sí? Entonces estuvimos viendo la gráfica de x cuadrado más 4, si eran funciones lineales estábamos mirando las pendientes, pero uno puede formalizar esas ideas, ¿sí? Nosotros hicimos la gráfica de la función lineal 2x más 1, y dijimos, tiene pendiente positiva, va a ser siempre creciente. Bueno, pero ¿qué pasa si yo quiero mirarlo mediante la definición? Que me dice que siempre que tomo un x1 menor que x2 del dominio, tengo que poder ver que las imágenes mantienen ese mismo orden, es decir, que esa desigualdad no cambia. ¿Sí? Donde estos dos los estoy tomando del dominio, o sea, lo estoy tomando, son dos valores cualesquiera reales. Entonces, bueno, si yo sé que tomo un x1 más chiquitito que x2, lo que hace la función es, primero, multiplicar por 2. Y entonces, si yo multiplico por 2 al x1 y multiplico por 2 al x2, ¿esa desigualdad se mantiene o cambia? Se debería mantener. Se mantiene porque es positivo, ¿sí? Se mantiene. Y después lo que hace la función es sumar 1, ¿sí? Entonces al 2x1 le suma 1 y al 2x2 le suma 1. Si yo sumo 1 de un lado y del otro, ¿cambia la desigualdad? No. No, cambiaría si lo hago de un solo lado, pero si lo hago en ambos lados, entonces ¿qué se termina cumpliendo? Que la función en el x1 es menor que la función en el x2. Entonces demostré que esta función
con esa ley es una función creciente. ¿Sí? En cambio, vieron que habíamos hecho otra gráfica y era la función menos 3x más 1. Y dijimos, tiene pendiente negativa, es decreciente. Bueno, pero tratemos de formalizarlo, ¿sí? También tiene dominio todos los reales. ¿Qué pasa? Yo parto de un x1 menor que x2, siempre igual que antes. Ahora dice que a ese x1 la ley lo multiplica por menos 3 y al x2 también lo multiplica por menos 3. ¿Esa desigualdad cambió o se mantiene igual? No, cambió porque ahora sería mayor la x a la 1. El x1, claro. Cuando multiplico por un negativo en una desigualdad, me cambia, se invierte, ¿sí? Bien. Y luego dice la ley que lo que hace es sumarlo 1. Si sumo 1 a ambos miembros, ¿cambia la desigualdad? No, ahí ya no. Claro, no. Sumar o restar no cambia, ¿sí? Entonces no cambia. Pero ¿qué pasó? Partí de un x1 menor que x2, ¿sí? Y acá llegué a que se mantenía y acá se invirtió. Entonces, cuando se invierte, ¿eso qué quiere decir? Que la función, en lugar de ser creciente, ¿qué pasa a ser ahora? Decreciente. Profe, ¿me podría explicar de nuevo esa parte de por qué Sí, menos por supuesto. 3x1 es mayor a menos 3x2? Claro, esto lo vieron, me parece que en el ingreso. ¿Puede ser que ven en el ingreso inecuaciones? Si ustedes no trabajaron, por ejemplo, que tenían que resolver cuando 2x más 1 era mayor que 0, por ejemplo. ¿No lo vieron a eso? Creo que lo vimos. Creo que sí, Sí, lo pero veo. Sí, lo vimos, profe. Sí, no sí. entendí a qué Vamos a hacía referencia repasarlo. ahora. Vamos a repasarlo, no importa, pero yo para preguntar por si lo habían visto o no, digamos. Bien, si ustedes tenían que resolver, hacemos un recreito, digamos. Si ustedes tenían que resolver una inecuación y querían despejar el valor de x, ¿sí? Lo que ustedes hacían acá es decir, bueno, como yo tengo un 1, ¿sí? Acá lo que hago es restar 1 de un lado y del otro lado de la desigualdad, ¿sí? Esa es la propiedad uniforme. Entonces, 1 menos 1 me da 0, 0 menos 1 me da menos 1, sumar 0 no cambia nada, tengo 2x mayor que menos 1. Si es como decir, el 1 que está sumando pasa restando, pero en realidad lo que hago es aplicar la propiedad uniforme. Después, cuando yo tengo un factor, ¿sí? ¿Qué hago? Bueno, voy a dividir por 2 y voy a dividir por 2. Cuando este número es positivo, no cambia la desigualdad. Entonces me queda 2 dividido 2, 1, y la desigualdad, ¿sí? Quedaba en este caso x mayor que menos un medio, ¿sí? Entonces vos de este enunciado pasabas a esto, ¿sí? ¿Más o menos te acordás de esto? Sí. No entendí bien nomás Bien. qué quisiste decir, Entonces, amiga. espera, ya llegamos. Entonces, ahora, si yo te hubiera puesto menos 2x más 1 mayor que 0, para el 1 yo voy a aplicar lo mismo. Y no me va a cambiar, porque voy a restar 1 y me va a quedar esta desigualdad. Pero acá yo voy a dividir por un valor negativo. ¿Sí? Entonces, cuando yo divido por un valor negativo, automáticamente, ¿sí? Espera, vamos a hacer paso a paso.
cuando yo divido por un valor negativo, la desigualdad se invierte. Entonces acá me queda x menor que un medio. ¿Sí? Sumar y restar no te cambia nada. Multiplicar y dividir, sí, siempre y cuando sea negativo. ¿Qué es lo que pasa acá? Como acá la función lo que hacía era multiplicar por menos 3, por un valor negativo, cuando multiplica acá y multiplica acá, esta desigualdad de menor pasa a mayor. Ok. ¿Ok? Sí, no entendía de dónde salía la propiedad, pero sí. Pero es de inecuaciones, vos, Sí, fíjate sí, porque sí. esto es numérico, ¿no? ¿Está bien? O sea, esto yo voy trabajando mediante equivalencias, ¿sí? Y llego que para que se cumpla esto, se tiene que cumplir esto. No es que yo lo cambio porque quiero, ¿no? No, no, sí, sí. ¿Está bien? La regla memotécnica es que si multiplico o divido por un valor negativo, la desigualdad se invierte. Pero Sí. es como regla memotécnica, pero es válida. Sí, 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 eso me acuerdo. ¿Está bien? Entonces, bueno, lo que pasó acá es esto. Por eso, cuando la pendiente es positiva, no pasa nada, porque si es positiva, vos podés multiplicar y dividir y no te va a invertir. Pero acá, al ser la pendiente negativa, cuando vos multiplicás, la desigualdad se cambió. Y eso hace que la función sea decreciente. ¿Me explico? Genial, profe. Se entendió. Bien. Ustedes párenme, chicos, cualquier cosa que se olviden, que se confundan o lo que sea, me dicen y lo explicamos, porque además esto tiene mucha simbología y entonces, bueno, no es fácil. Bien, ¿qué más? Bueno, voy a ir un poquito más para atrás, porque como no pudieron leer el apunte, no quiero avanzar más y que se hagan tanto lío de tantas cosas. Bien. Vamos a tratar de hacer un repaso de parábola, para los que no se acuerdan cómo tenemos que sacar las raíces, ¿sí? Para que mañana podamos trabajar un poco más en los ejercicios. ¿Ustedes se acuerdan que una parábola, la ley mirada como función, es de esta forma? AX cuadrado más BX más C. Es decir, un término al cuadrado, un término lineal y un término independiente. ¿Sí? Y esto lo puedo escribir descomponiéndolo de acuerdo a las raíces. ¿Se acuerdan a qué llamaban raíces? ¿Cómo se calculaban x1 y x2? El que Con la resolvente. Claro, sí, con la resolvente, ¿sí? Entonces tenían que hacer menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Entonces, ¿qué podía pasar? Que este numerito que está acá adentro, ¿sí?, fuera un numerito positivo. ¿Sí? Entonces, si este número es positivo, la raíz existe. La raíz existe y ¿qué van a salir? Dos valores acá, de uno de x1 y uno de x2. ¿Cuál es la otra posibilidad? Que esto justo se haga 0, ¿sí? Que se compensen y cuando resto se haga 0. Si se hace 0, la raíz de 0
es 0, y ahí ¿qué va a pasar? La x1 me va a dar igual a la x2, porque es lo mismo sumar 0 que restar 0. ¿Y cuál es la otra posibilidad? Que ese número me dé ¿qué cosa? Negativo. Claro, y si me da negativo, la raíz de un número negativo en los reales, que es donde vamos a trabajar nosotros, porque en los números complejos sería otra historia, no voy a encontrar raíces reales. ¿Sí? Ahí no existen x1 y x2. Bien, estas dos situaciones, bueno, en realidad me van a pasar las tres situaciones. Estas tres situaciones me importan ¿para qué? Para poder graficar dónde este tipo de funciones interceptan al eje X. Fíjense que yo acá les hice un ejemplo en donde hay dos raíces distintas, que son -3 y 2. Hay dos raíces iguales, que son 2. Y hay un ejemplo, una que no tiene raíz, es decir, que no intercepta el eje X. Pero para dibujar una parábola, no solo es importante las raíces, sino también encontrar el vértice. ¿Sí? Y además hay otra cosa importante acá, que si el valor de A, el coeficiente de x cuadrado, es positivo, la parábola tiene las ramas hacia arriba. Y si el valor de A es negativo, la parábola tiene las ramas hacia abajo. Entonces, me va a importar calcular siempre quién es el vértice, ¿sí? ¿Quién es en este caso sería quién es el puntito que está acá más arriba de todo y acá quién es el puntito que está más abajo de todos. A ese se lo llama vértice. Y el vértice se calcula haciendo la semisuma de las raíces. ¿Por qué? Porque el vértice, ¿sí?, siempre va a ser eje de simetría. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, acá tengo x1 y x2, este de acá, ¿sí?, va a ser x1 más x2 sobre 2, porque va a estar en la mitad de este. Y ¿quién es el valor de i? Si por acá estuviera el i, bueno, obviamente va a ser la imagen. Es decir, que el vértice va a tener estas coordenadas. Entonces, cuando yo saco las raíces, automáticamente lo que puedo hacer es sacar el vértice. Y con eso ya tengo una buena gráfica. ¿Por qué? Fíjense que yo acá calculé, después ustedes lo corroboran, que las raíces me dieron -3 y 2. Entonces, el punto medio entre -3 y 2 en X me da -1/2. La imagen la calculé a través de la ley de la función y me quedó -25/4. Entonces, cuando yo dibujé este puntito de acá, las raíces y la ordenada al origen se ve acá, porque f en 0 me da -6, es decir, que cruza en -6, yo ya puedo hacer acá un trazo. ¿Sí? Entonces no necesito hacer una tabla de valores, porque además no sería conveniente para una parábola. Lo mismo si me da las dos raíces reales iguales. Bueno, ahí cruza solo, por ejemplo, acá en el 2, 0. No me preocupa que no tengo otra raíz real distinta. ¿Por qué? Porque siempre puedo usar la ordenada al origen. En 0, claramente esto vale 4. Tengo esta. Y yo tengo que pensar que acá tengo una línea imaginaria que hace que la parábola sea simétrica. Entonces, si yo ya dibujé esta rama de la parábola, esta otra rama de la parábola la dibujo por simetría. ¿Sí? La que no es tan fácil de graficar es el tercer caso, porque no tiene raíces reales y distintas, pero bueno, se puede trabajar completando cuadrados, calculando el vértice, y lo que siempre puedo usar es la ordenada al origen, porque en 0 vale 5, entonces ya sé dónde cruza, y si calculé el vértice, termino estando en el mismo caso de acá,
que la dibujo por simetría la otra ramita de la parábola, ¿sí? Entonces, bueno, mañana vamos a ver si repasamos un poco los ejercicios de los temas anteriores y vemos un poquito esto que estuvimos trabajando hoy de par, impar, creciente y decreciente, ¿sí? Vamos a hacer como un combo mañana en la clase presencial. Los que tengan tiempo para hacer ejercicios y hacer un poco de eso, aprovéchenlo antes de la clase, así estamos no tan atrasados, digamos. Yo ahora le mando el material a Fidel para que lo pase a todos los que están en el grupo de WhatsApp. Y después, bueno, si saben de alguien, pásenselo, porque no anda a comunidades. Lo repito esto porque a lo mejor alguien se conectó más tarde. Sí, Joaquín, decime. Sí, cuando dice lo de hacer los ejercicios, ¿a cuáles se refiere? A todos. Todo lo A que los que había que están hacer en en la el... semana de paro. Ah, ok, ok. ¿Cómo? Sí, los Todo que lo que están había en que el... hacer en la semana de paro, a eso me Ok, refiero. listo, listo. Gracias. Mañana vamos a trabajar en clase, pero te quiero decir que no nos va a dar el tiempo para hacer todo. Lo que pasa es que yo no sabía que comunidades no funcionaba y entonces hubo parte de la ejercitación que no pudieron hacer. Igual la primera parte sí, porque esa la tenía todo el mundo. O sea, hubo una parte que quedó así sin que ustedes la tuvieran. Sí, yo al menos lo que yo llegué a descargar era lo de representar en la recta real. Ese era como una ejercitación y después la ejercitación de funciones. Esas son las dos cosas que tengo. No sé si había alguna otra cosa. Sí, no, porque algunos dijeron que no tenían, no llegaron a descargarse la parte de funciones. Eso dijeron algunos hoy. No sé si serán los tramposos, me mintieron. Bueno, no importa, yo igual le mando ahora en un ratito todo a Fidel, ¿sí? Para el que no tenía esa parte. Así mañana estamos todos con el material correcto para poder trabajar mejor, ¿ok? Bien, nos vemos mañana presencial, chicos.